Señor secretario, quisiéramos saber si hay algo en la cuenta. No, presidente, no hemos recibido documentos para la cuenta. Quería aprovechar este momento solo para reiterar las dos comisiones que han sido citadas y las dos ya anunciadas. Sesiones del Pleno de la Comisión Experta. Está citada para mañana la Comisión Experta a las 15:30 horas al objeto de que se pronuncien sobre la enmienda a la estructura. También está citada para el día jueves a las 10:30 para recibir a la ministra secretaria general de la Presidencia, doña Ana Lía Uriarte. Y están anunciadas dos sesiones de la comisión para la próxima semana. El lunes a las 15:30 para recibir al Banco Central y el martes a la misma hora a las 15:30 para recibir al Ministerio Público. Muchas gracias, señor secretario. El objeto de esta segunda sesión de esta subcomisión consiste en poder conversar sobre ciertas materias que son de nuestra competencia. Y yo en ese sentido quisiera proponerles, si les parece, algunas ideas sobre el funcionamiento de esta sesión y las próximas. Sé que existe una muy razonable y legítima inquietud, por ejemplo, en materia de invitados, que podamos, invitaciones que podamos cursar. Yo quisiera, si les parece, dejar ese tema para después de toda relevancia que lo zanjemos hoy día, por supuesto, y antes proponerles que podamos explicar un poco a quienes nos siguen en esta transmisión cuáles son nuestros respectivos diagnósticos que nos permitan buscar las soluciones y propuestas constitucionales en los próximos días. Todos sabemos que el objeto de nuestra competencia es bastante amplio. Tenemos asuntos relacionados al sistema político, particularmente al Poder Ejecutivo, al Congreso, a las distintas formas de Estado, reformas constitucionales, en fin. Y yo quisiera partir por proponerles que hoy día podamos cada uno de nosotros exponer asuntos relacionados al diagnóstico de los problemas que vemos y soluciones que podamos esbozar al menos en relación al primero de estos tópicos que mencioné. Esto es particularmente el sistema político en lo que dice relación al Poder Ejecutivo y al Congreso, y proponerles que en consecuencia podamos abocar esta sesión y la del próximo jueves a este mismo asunto, y la próxima semana, junto con poder compatibilizarlo con invitados, por supuesto, podamos hacer la misma reflexión cada uno de nosotros ahora en las formas de Estado y en particular la descentralización, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, como cada uno los quiera ir denominando. No sé si les parece y ofrezco abrir los fuegos con ese diagnóstico. ¿Les parece? Bien. Yo creo que todos estamos conscientes de que existe una grave crisis política y que sin democracia no hay derechos sociales que valgan. En nuestro mandato, en nuestra misión en consecuencia, proponerle al país en esta propuesta de nueva Constitución, en este borrador, un sistema que permita solucionar muchos de los problemas y efectos que vemos en nuestro sistema político. Naturalmente que el diagnóstico no va a ser 100% compartido y menos todavía las soluciones que podamos proponer, así que a partir de este momento ya empiezo a exponer como comisionado más que como presidente de la subcomisión. Existe una grave polarización política, existe un lenguaje muy crudo entre la clase política, existe una gran desconfianza hacia los actores políticos y existe una grave crisis de gobernabilidad. Existió y de alguna manera sigue existiendo, por supuesto, una crisis social. No es objeto de esta comisión determinar qué vino primero, si la crisis política, la crisis social, cómo una se potenció con otra, pero sí sabemos que existe una crisis política. Asumiendo que existe una crisis política, entonces me permito tratar de encontrar algunas razones. Digo algunas razones porque naturalmente que no son todas. Y voy a dejar de lado en mi alocución los aspectos netamente sociales de esa crítica, no porque no tengan relevancia,
sino porque, a mi juicio, lo que más nos convoca en esta subcomisión son los aspectos más políticos relacionados a ella. No me cabe ninguna duda que algunos de nosotros compartiremos que la fragmentación en el Congreso es un problema. Yo creo que compartimos, o espero que compartamos, que el hecho de que existan tantos partidos políticos con representación parlamentaria, si bien puede tener, como se dice coloquialmente, un buen lejos, es un inconveniente para los sucesivos gobiernos. Existen partidos políticos que existen durante un tiempo, luego quienes lo crearon crean uno nuevo y así sucesivamente. Pero también eso no ha ocurrido por nada, ha ocurrido porque los partidos políticos más tradicionales han sufrido una crisis. Pero en esto quiero ser honesto. Primero, le tengo el más profundo respeto a la institución de la Presidencia, el más profundo respeto a la institución del Parlamento y el más profundo respeto a los partidos políticos. Y quiero ser justo. Se ha mejorado la institucionalidad de los partidos políticos inmensamente en los últimos años, en materia de financiamiento, en materia de democracia interna, pero sin duda queda mucho por hacer. Solo algunos números. En la elección de diputados del año 2011 se presentaron 27 partidos políticos, de los cuales 21 no superaron el 5% de los votos a nivel nacional y 13 colectividades no pasaron del 3% del total de los votos. 21 de ellos lograron representación en la Cámara de Diputados. En la elección de diputados del 2013 solo fueron 9 partidos los que llegaron al Congreso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que está buen lejos que tiene la idea de que exista mayor competencia, mayores partidos políticos, no necesariamente asegura una mejor representatividad y no asegura ni remotamente la gobernabilidad. Nosotros tenemos como mandato asegurar que el resto del borrador de la Constitución pueda ser implementado y pueda ser implementado en paz y con tranquilidad. Nosotros tenemos que permitir que cuando los chilenos eligen al presidente de la República están eligiendo un programa de gobierno y ese programa de gobierno no puede ser bloqueado por sí y ante sí. Pero también tenemos el mandato de que quien es elegido presidente de la República tenga todos los incentivos para poder lograr que ese programa de gobierno se implemente con mayorías lo más grandes posibles. Tenemos que erradicar de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, intentar o solo optar a contar con el mínimo de los votos posibles. Tenemos que evitar que cosas tan relevantes como un programa de gobierno o como las iniciativas parlamentarias se tengan que negociar diputado a diputado, que se tengan que negociar partido a partido, porque eso no solo eleva el costo de los distintos proyectos de ley, sino que además le añade mucha incertidumbre. Tenemos que evitar que existan sorpresas en las votaciones que a todos nos dejan pensativos. Lo que tenemos que lograr es que las cosas cuando llegan al momento de la votación, ojalá cuenten con el máximo de apoyos posibles. Eso es lo que, a mi juicio, da gobernabilidad a los países. También tenemos que, y esto tal vez suena un poco más sofisticado, tenemos que lograr que no existan reglas que sean letra muerta. No podemos tener una constitución donde un determinado poder del Estado cuenta en el papel con ciertas atribuciones que luego no son respetadas. Para eso vamos a tener que plantearnos, obviamente, el equilibrio de poder y de fuerza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. En lo personal, creo en el presidencialismo y creo que cuando el presidencialismo se ha visto combatido, lo ha sido por muchas razones, pero también porque el Congreso tiene la legítima aspiración de tener algún grado de mayor influencia en la agenda legislativa. Lo único que yo no quisiera de este borrador es que salgan reglas que luego son de papel, que luego no son respetadas. Yo creo que eso es lo primero, garantizarnos una discusión que nos permita que lo que se acuerde y se proponga realmente surta el efecto que se propone. Quisiera decir también que si vamos a fortalecer a los partidos políticos, y ello va a significar que algunos partidos de menor tamaño, de menor tradición, tengan que hacer esfuerzos adicionales para tener representación,
Eso no es a cambio de nada para los partidos más grandes. Necesitamos que todos los partidos políticos tengan un accountability más profundo, que su democracia interna sea supervisada por terceros. Si vamos a pretender que los partidos políticos tienen mayor control sobre lo que hacen o dicen sus respectivos parlamentarios, eso también tiene que ir acompañado de mucha fiscalización por parte de organismos expertos en la materia. Naturalmente que habrá temas de sistema electoral que tendremos que conversar, asuntos relacionados a un nuevo régimen de urgencias legislativas. Tenemos que poner arriba de la mesa, de todas maneras, cómo apoyar al Congreso desde la perspectiva técnica. El Congreso está en una desventaja frente al Ejecutivo cuando tramita proyectos de ley desde la perspectiva técnica. No cuenta con los equipos con los que cuenta, por ejemplo, la Dirección de Presupuesto. Necesitamos, en consecuencia, que sean una contraparte técnicamente preparada. No para que con eso puedan bloquear al Ejecutivo, al contrario. Cuando un parlamentario carece de esas ayudas y obra un poco ciego, puede cometer errores. Creo que tenemos que pensar y destinarle tiempo y recursos a que el Congreso cuente con herramientas técnicas en esta materia. Y finalmente quisiera comentarle lo siguiente. Todo aquello que nosotros podamos modificar del régimen político no va a producir efecto al día siguiente de la promulgación de la Constitución. Y no lo va a hacer, primero, porque no hay ninguna fórmula mágica y siempre una buena cuota de espíritu cívico y honestidad intelectual va a ser necesaria para que las cosas funcionen. Pero también no producirán efecto inmediato por una muy buena razón. Nosotros debemos, y me parece correcto, velar por quienes han sido elegidos hoy, pocos meses atrás, por la ciudadanía para representarlos, lo sigan haciendo hasta el final de sus mandatos. Eso es lo que corresponde a mi juicio. Los diputados y senadores deben terminar sus periodos. Yo sé que parece redundante, pero es bueno que la ciudadanía, por lo menos en mi caso, sepa que eso es algo que no solo vamos a respetar, sino que valoramos porque son las reglas del juego. En consecuencia, les quiero hacer una invitación. Sabiendo que muchas de las cosas que propongamos no van a producir efecto inmediato, porque es lo que corresponde que así sea, pensemos, usemos nuestra imaginación para ver qué otras cosas podemos proponer que permitan, al poco andar de aprobada una nueva Constitución, una nueva forma de relación entre estos dos poderes del Estado. Yo quería, en consecuencia, dejarles estas pocas ideas para que las sigamos conversando y, por supuesto, cada uno de ustedes podrá no solo disentir, sino que agregar las que estime. Finalmente, manifestarles, por si quieren hacerlo por fines de eficacia, que esta comisión está muy abierta a recibir invitados. Yo solo plantearía dos cosas. La instancia de participación ciudadana está establecida en la reforma constitucional que hizo nacer este proceso para una etapa posterior, pero eso no quita la relevancia que para nosotros debe tener escuchar a tantas personas que puedan tener algo que decir sobre estas materias que nos convocan, que no son solo las que he tocado, por supuesto. Desde luego me imagino que en materia de ordenamiento territorial habrá quienes quieran expresar sus ideas. Solo invitarlos a que ojalá, como existe una instancia de participación ciudadana, podamos enfocarnos, y esto es solo un deseo, una propuesta, en personas que revistan, ojalá, la mayor calidad de expertos en las materias que vengan a comentar. Expertos de los expertos. Parte de ser experto es entender que puede requerir otros expertos. Y finalmente, la Secretaría de la Subcomisión va a estar, por supuesto, recibiendo las propuestas de todas las personas que quieran enviar por correo electrónico sus propuestas y garantizarle a quienes nos puedan estar oyendo que las mismas serán puestas en conocimiento de los miembros de la subcomisión. Se ofrece la palabra. Comisionada Rivas. Muchas gracias. Yo preparé una intervención. Bueno, buenas tardes, comisionados y comisionadas, y también a la ciudadanía que nos está escuchando y observando. Espero que cada día se sumen más personas a este debate.
quiero compartir con ustedes algunas reflexiones para dar inicio a esta sesión, pero también para que podamos ir viendo lo que compartimos y lo que nos diferencia. Para comenzar, quisiera anunciar ciertos elementos de diagnóstico básico que creo que motivan nuestro trabajo y que imagino y espero son en gran parte compartidos por quienes somos miembros de esta comisión. Este diagnóstico compartido es en parte la razón urgente y necesaria que explica que hoy nos encontremos nuevamente buscando construir un acuerdo, un pacto constitucional apropiado a las necesidades y urgencias de nuestro país. Hoy nos encontramos, como decía el comisionado Osa, también en medio de una crisis de institucionalidad, de legitimidad y de eficacia de nuestro sistema político, que es necesario enfrentar decididamente. El estallido de octubre del 2019 dejó en evidencia que nuestras instituciones no han sido capaces de procesar de forma adecuada las necesidades y demandas de la ciudadanía. Nos dimos un proceso democrático para ellos y no logramos presentar una propuesta que hiciera sentido a las mayorías de Chile. Por eso hoy estamos aquí, trabajando nuevamente por legitimar nuestras instituciones democráticas. Los ribetes y la gravedad de la crisis nos han llevado a la necesidad de actualizar y reconstruir nuestro pacto político y normativo para buscar una rearticulación de la relación entre Estado y sociedad, con el objetivo de fortalecer nuestra institucionalidad y democracia, generando condiciones que propendan a la estabilidad política y a la gobernabilidad de nuestro país, la que en ningún caso puede desligarse de la representatividad y la participación en las decisiones públicas. Necesitamos un diseño que habilite la política, que permita que, independientemente de la tendencia de quien gobierne, pueda llevar adelante su plan de gobierno. Esa búsqueda y motivación terminaron por abrir la problemática constitucional que pretendemos, todos los aquí presentes, ayudar a resolver en este segundo proceso. Nuestra sociedad, sin duda, alberga un profundo descontento, que tiene múltiples y distintas causas y interpretaciones, y es, por cierto, también explicable por parte de la incapacidad y dificultad que ha tenido nuestro sistema político por dar respuestas legítimas, eficaz, oportuna y representativa a las demandas, sentires y urgencias planteadas por la ciudadanía. Tenemos un sistema político trabado, fraccionado y debilitado, un texto constitucional rígido y ilegítimo en su origen, que no permite al Poder Ejecutivo llevar adelante el programa de gobierno por lo cual la ciudadanía lo eligió, y al Poder Legislativo llevar adelante una labor legisladora y fiscalizadora adecuada. Además, hace varios años observamos una importante crisis de confianza, la desinstitucionalización de los partidos políticos y una importante crisis de legitimidad de las principales instituciones del país. Para avanzar, tenemos que pensar en la política desde una perspectiva integral, que permita considerar no solo el proceso aislado de la toma de decisiones de las instituciones, sino además pensando en actores políticos, los ciudadanos y su interacción dinámica y cambiante. Debemos también considerar a aquellos que han sido excluidos y marginalizados sistemáticamente de las decisiones políticas, las mujeres, los pueblos indígenas, por ejemplo, y pensar cómo abrir la puerta a una democracia sustantiva. Se ha caracterizado nuestro régimen político como uno hiperpresidencialista, aunque en la práctica no lo sea, con un presidente que cuenta con amplias facultades colegisladoras y preeminencia sobre el Congreso Nacional, que actúa como un contrapeso al Poder Ejecutivo, quien se verá limitado, sobre todo si no cuenta con mayorías parlamentarias, en su capacidad de instalar y construir una agenda programática distinta. Sin embargo, hace ya bastantes años hemos visto presidentes y presidentas de distintos signos políticos que se han visto incapaces de generar cambios sustantivos o de cumplir con los programas de gobierno bajo los cuales han sido electos por la ciudadanía. Esta dificultad de generar cambios, de tomar decisiones de Estado y implementar políticas públicas ha afectado y resentido la representatividad y legitimidad de nuestro sistema en su conjunto, ante una ciudadanía ávida de soluciones que termina siendo víctima del estancamiento y el inmovilismo propio de nuestro sistema político. Por los resultados de este diseño político, los ciudadanos se sienten desprotegidos, percibiendo que ni el Gobierno ni el Estado tienen la capacidad de resolver sus problemas, lo que sin duda incrementa la desconfianza en las instituciones políticas. Tenemos un sistema político que tiene muy bajos, muy pocos incentivos para lograr la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, además de un sistema de partidos debilitado. Y precisamente de ello se trata, de encontrar los mecanismos para lograr esa cooperación de Estado, el balance adecuado de frenos y contrapesos para que este engranaje político opere, pudiendo brindar a la ciudadanía una fórmula que permita una institucionalidad coordinada, estable y eficaz y que garantice, por cierto, un Estado social y democrático de derechos. Necesitamos en este intento constitucional buscar una nueva forma de distribución del poder que, estableciendo pesos y contrapesos más equilibrados, genere incentivos más virtuosos para la cooperación en el proceso político y la construcción de soluciones a las problemáticas sociales. Es menester que esta sala de máquinas tenga un funcionamiento más eficaz en pos de la gobernabilidad de nuestro país.
No podemos tener un gobierno fortalecido y más eficaz si no tenemos un Parlamento más cohesionado y ágil. Uno es condición del otro. Al problema anterior podemos incorporar la debilidad de nuestro sistema de partidos y la alta fragmentación política del Congreso Nacional, baja adhesión y representación ciudadana de los mismos, que terminan por generar lógicas parlamentarias disruptivas, obstruccionistas y un debate político que se sigue distanciando de los sentires, preocupaciones y urgencias ciudadanas. A esto se le debe sumar la inexistente participación ciudadana consagrada a nivel constitucional, lo que implica alejar aún más a las personas de los temas institucionales. La actual Constitución, a pesar de los importantes cambios que se le han realizado desde la transición a la democracia, surge en un contexto autoritario y irradia una clara desconfianza hacia la política, hacia los partidos políticos y hacia la ciudadanía. Tenemos que ser capaces de construir un anteproyecto que confíe en la política y especialmente en la ciudadanía para resolver los conflictos sociales. Debemos creer en la democracia representativa, pero también potenciar la democracia directa, incentivando la participación ciudadana en los más diversos ámbitos de la política y la institucionalidad. Confiar en la ciudadanía también es abrir las vías de reforma y cambio constitucional más allá de los partidos políticos, aprender de los recientes errores para no tener que sufrir una nueva crisis social para reemplazar la Constitución. Hoy tenemos una democracia y una institucionalidad que no asumen las dificultades de la mitad o más de la población de acceder al poder, a la institucionalidad. Tenemos una obligación con la paridad, como en este mismo órgano que integramos, de garantizar mecanismos de participación en igualdad de condiciones en la vida democrática. Necesitamos un sistema político que no margine, como el actual, a los pueblos indígenas que habitan en este país llamado Chile antes de la colonización. Un sistema político que desde la igualdad reconozca las trabas para acceder al poder, los reconozca como pueblos que integran este país y a sus derechos colectivos, por ejemplo, a su identidad, a su cultura, a participar en la vida política. Debemos construir un Estado inclusivo, no excluyente, que defienda la igualdad, pero que entienda que en ocasiones solo somos iguales cuando nuestra diferencia es reconocida. Podríamos, sin lugar a dudas, ampliar este diagnóstico a distintas materias sobre las deudas y necesidades de mejora de nuestro orden normativo, constitucional y político. Como he señalado varias veces, estoy dispuesta a ser persuadida y convencida con argumentos sólidos en un clima de respeto y de diálogo. Hoy iniciamos este diálogo, espero fructífero, para entregarles al Consejo Constitucional una propuesta de borrador, donde en conjunto con los consejeros seguir expandiendo y profundizando este debate. Para finalizar esta intervención, más que proponer o pregonar livianamente soluciones a problemas tan complejos como los ya anunciados, quisiera hacer un llamado a que las fórmulas y acuerdos que vayamos construyendo en conjunto deben estar inspirados en fortalecer nuestra democracia, propender a la estabilidad política, el respeto irrestricto y la promoción de los derechos humanos, la transparencia, la eficacia del gobierno, la capacidad de adaptarse a los cambios y desafíos que sobrevengan a nuestro país. No se trata de importar modelos extranjeros o aplicar teoría directamente de los libros. Necesitamos soluciones pensadas acorde a la realidad de nuestro país, de su sistema político, de su sistema de partidos, de sus tradiciones republicanas, del comportamiento de sus actores y su relación con las instituciones, de la desafección y malestar social. Necesitamos una Constitución que vuelva a dotar de legitimidad a nuestra democracia y, como sabemos, los problemas de la democracia se solucionan siempre con más democracia. Muchas gracias, comisionada Rivas. Se ofrece la palabra. Comisionado Soto. Francisco. Sí. Bueno, nuestro sistema político, desde la teoría del análisis comparado, viene siendo condenado hace décadas. El presidencialismo con multipartidismo, todos nos han dicho que no funciona. Y no obstante, desde la vuelta a la democracia hasta hace poco, el sistema logró sobrevivir, generar acuerdos, establecer cambios importantes, pero yo creo que ha sido torpedeado, por decirlo de alguna manera, por un montón de elementos que no solamente suceden en Chile, sino que son de una crisis mundial. Me tocó participar a mí en un informe mundial que se publicó en el 2002, BIDEM, el reporte sobre la democracia, que da cuenta cómo la democracia en el mundo viene decayendo sistemáticamente. A eso también se le suma las crisis de las instituciones, donde América Latina digamos, muestra índices preocupantes de falta de legitimidad de sus instituciones, particularmente los congresos, donde de los países latinoamericanos Chile es el que tiene la peor evaluación de su congreso. Y el tema de los partidos políticos que ustedes han mencionado, yo creo que también es un problema bien estructural,
que se suma este diseño institucional que viene de la Constitución vigente y que la Convención no hizo mucho por superar, que atomiza a los partidos políticos, que los separa de la sociedad civil y que cree que básicamente su función es únicamente concentrada en elegir representantes, tratando que esté en Valparaíso y que esté lo más distanciado del Congreso y los partidos políticos de la vida cotidiana. Ese era como también el elemento ideológico central que tenía, digamos, la Constitución del 80. Se pensaba que marginando a los partidos iba a emerger la verdadera participación social, cosa que terminó más bien generando una anomia que hoy día no podemos superar. Entonces, desde mi punto de vista, varias de las soluciones han sido aquí insinuadas. También me tocó participar de un estudio que con un profesor, Alejandro Corbalán, de Ingeniería, identificamos las tendencias del mundo en los cambios constitucionales. Estamos en un contexto de cambios constitucionales que se insertan en esta crisis de la democracia y la crisis institucional. Y son procesos que buscan renovar la confianza justamente haciendo un cambio estructural en el sistema institucional. Entonces, si uno ve la estadística, la mayoría de los países no han hecho cambios abruptos en los sistemas políticos, porque el efecto de esos cambios abruptos profundiza la desconfianza. O sea, si cambiamos la elección del presidente por un sistema indirecto, lo más probable es que la gente no lo entienda y profundice su distancia con las autoridades políticas. Entonces, desde mi punto de vista, necesitamos mejorar el sistema presidencialista, incorporando elementos de colaboración que en la práctica van a ser como una ingeniería de detalle en el sistema institucional que tenemos. Yo he estado estudiando, me gané un fondecito hace poco, sobre cómo profundizar el debate o mejorar el proceso de formación de la ley, que nosotros lo tenemos prácticamente igual desde el siglo XIX, basados en partidos que básicamente concurren a la formación de la ley a través del Ejecutivo y del Parlamento, pero que no introducen, digamos, nuevas tecnologías, no incorporan mecanismos de participación que le den más dinamismo y conexión a la ciudadanía. Y creo que aquí hay un punto central. Existe en el imaginario, no solamente de la Convención, sino de Latinoamérica, que esto se resuelve con la participación del ciudadano a pie, estableciendo mecanismos de democracia directa que de alguna manera van a ser activados por el ciudadano a pie, por los movimientos sociales, y que de alguna manera tienden a reemplazar el rol de los partidos políticos. Mi impresión es que eso no ha ocurrido en ninguna parte, y la mayoría de las experiencias de los mecanismos de democracia directa que se han implementado en Latinoamérica no han funcionado, no se usan, salvo la revocación de mandato, que es un mecanismo que ha traído consecuencias bien nefastas. Todo el resto de los mecanismos no se han operativizado básicamente porque parten de un supuesto errado. En Europa, en Suiza, en Italia, donde los mecanismos están fuertemente asentados en la mentalidad política y se suceden las iniciativas populares, los referéndums abrogatorios, esos mecanismos llevan con una función que hoy día los partidos políticos termina siendo vital. Los partidos políticos tienen un rol en promover e incorporar, no solamente eligiendo representantes, sino activando estos mecanismos. Y es cada vez más habitual que se sucedan nuevas leyes que permiten de alguna manera reforzar no solo el proceso para elegir representantes, sino para activar fórmulas de participación ciudadana desde los partidos. En Suiza no hay ningún referéndum que no esté detrás algún partido colaborando y coordinándose con movimientos de la sociedad civil. Entonces, yo creo que pese a que se ha modernizado mucho nuestra legislación en partidos políticos, falta esa gran dimensión. En Latinoamérica quizás la única gran excepción es Uruguay,
donde los mecanismos de participación tienen fuerza robusta, y da la casualidad que no siguen la tesis del constitucionalismo latinoamericano, sino que se encuentran asentados en el trabajo cotidiano de los propios partidos. Entonces, yo sumando un poco a las opiniones que ustedes han planteado, se requiere un presidencialismo que descentralice, que transfiera poder a las regiones. Nuestro sistema unitario es el más concentrado del mundo, y yo creo que ahí hay que trabajar mucho, no solamente mejorando la forma de Estado, sino también el sistema de gobierno, tratar de que, como dijo el presidente y también la convencional Rivas, necesitamos promover el cumplimiento de los programas electorales, fomentar la colaboración entre ejecutivo y legislativo, tecnificar la labor del Congreso, disminuir la doble fragmentación que opera tanto para gobierno y oposición, y, como planteé, potenciar mecanismos de democracia directa que se revinculen con los partidos políticos y los integren con más fuerza a nuestra sociedad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Han pedido la palabra en este orden la comisionada González, el comisionado Soto Don Sebastián y el comisionado Osorio. Tiene la palabra, comisionada González. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los comisionados que me han antecedido en la palabra. Valoro el tono en el que estamos planteando estos diagnósticos y noto en ellos que tenemos importantes coincidencias, más allá de algunas legítimas diferencias. Yo quisiera centrar mi diagnóstico sobre el sistema político en lo siguiente, señor presidente. Yo creo que el sistema de gobierno, tal y como lo dice su nombre, el sistema político, es un sistema, y ese sistema está compuesto por elementos esenciales, fuera de otros que por supuesto tienen incidencia en el sistema político. Y ahí está el régimen de gobierno, está el sistema electoral y está el sistema de partidos, como elementos esenciales del sistema político. Yo creo que durante muchos años y recientemente en la discusión en la Convención Constitucional, buena cantidad de los problemas de los que hoy día adolece nuestro sistema político chileno fueron adjudicados a uno de esos elementos, que era el régimen de gobierno, y se le achacaron al presidencialismo todos los males y los problemas del sistema político. Creo entender acá, y comparto aquello, que ese diagnóstico en parte es cerrado, porque de nuevo esto es un sistema. Si nosotros revisamos cómo funcionó el régimen presidencial con el multipartidismo que ha existido siempre en Chile, y lo vemos en particular hasta el año 2015, 2016, que es que cuando ocurre el cambio al régimen del sistema electoral, nos vamos a dar cuenta que el presidencialismo convivía con 8 o 9 partidos con representación parlamentaria, es decir, una convivencia posible. Y de hecho en esa convivencia posible, y a pesar del multipartidismo, no solo se aprobaron cuantitativamente numerosos proyectos de ley de la agenda de gobierno de los distintos presidentes, sino que cualitativamente importantes proyectos de ley también. Ahí tenemos la ley de concesiones de obras públicas, tenemos la ley del auge, tenemos la ley que devuelve la pena de cárcel a las colusiones, tenemos la PGU, tenemos importantes reformas tanto sociales como fiscales, tributarias aprobadas durante ese periodo. Por lo tanto, visto los datos, pareciera ser que el problema no está en ese componente del sistema político que es el régimen presidencial, sino que más bien en los otros elementos que componen ese sistema. Y ahí me voy al sistema electoral y al sistema de partidos. Hoy día tenemos más de 21 partidos o 21 partidos con representación parlamentaria, o sea, saltamos de 8 a 21 ¿ya? En muy pocos años. Y eso significa entonces que obviamente a los presidentes de cualquier color político se les hace más difícil llevar a cabo su programa de gobierno y su agenda. Se hace más difícil la estabilidad política y la gobernabilidad en consecuencia. Pero no solo eso, yo creo que el sistema proporcional tuvo una virtud de aumentar el nivel de representación que hoy día está presente, ¿no es cierto?, en el Parlamento, pero tuvo el defecto de descuidar esta arista de la gobernabilidad y de la estabilidad. Y nosotros tenemos que buscar una combinación virtuosa, que no privilegie en exceso la representatividad ni la gobernabilidad, sino que buscar sistemas que nos permitan moldear en el Parlamento grandes mayorías,
un sistema que nos permita que la ciudadanía se sienta más identificada con ese sistema electoral que muchos no entienden hoy y que por lo mismo reclaman por su eventual ilegitimidad, y nosotros tenemos que preocuparnos de que la gente se acerque a los sistemas democráticos representativos y no alejarlos porque no los comprende. Tenemos que buscar moldear grandes mayorías en el Congreso al mismo tiempo de acercar a la ciudadanía a la actividad política electoral. Yo creo que ahí tenemos un desafío muy, muy importante. Ahora, como este sistema proporcional que hoy día tenemos, que es altamente representativo por lo demás, está conviviendo difícilmente con el régimen presidencial, yo creo que es en este componente del sistema político, en el sistema electoral y en el sistema de partidos donde tenemos que poner nuestro eje. Fuera de eso, pienso también que nosotros tenemos que preocuparnos importantemente de cómo entonces, si vamos a moldear grandes mayorías en el Congreso, nos preocupamos por un lado de un Congreso que sea entonces también no solamente más capaz porque va a estar más cohesionado, sino que un Congreso que sea más capaz técnicamente para enfrentar debates complejos que le plantea el Ejecutivo. Y eso sucede no solamente con las reformas tributarias, sucede con la reforma de pensiones, sucede con la ley de presupuesto. Y por lo tanto nosotros tenemos que dotar al Parlamento de mayor capacidad técnica para enfrentar esos debates. Tenemos que al mismo tiempo preocuparnos de que ese Congreso que va a tener, esperemos, grandes bloques mayoritarios y que va a dar eficacia al programa de gobierno, tenga también los necesarios contrapesos y los equilibrios en el poder que eso podría también significar, ¿ya? Cuando tenemos un gobierno que es capaz de implementar su programa de manera importante, eso es muy relevante para la gobernabilidad, pero nos tenemos que preocupar también de poner el equilibrio para que no se nos vayan quedando aristas descuidadas. Nosotros también tenemos que preocuparnos en esta comisión, como bien se ha dicho aquí, de cómo acercar a la ciudadanía. Pero ese acercamiento, a mi juicio, no puede ser a costa de la democracia representativa. Creo haberle escuchado a los comisionados que me antecedieron en la palabra sobre la importancia de los partidos políticos, sobre la importancia de moldear mayorías en el Congreso. Y por lo tanto yo creo que nosotros tenemos que buscar mecanismos de participación que sean funcionales a la democracia representativa. En ese sentido tenemos que tener cuidado con mecanismos de participación que eventualmente, y que ocurren, ¿no es cierto?, puedan ser fácilmente capturados por grupos que a lo mejor son más activos en la participación que otros. Hay personas que en su vida diaria y por sus horarios de trabajo se les hace imposible a lo mejor estar en instancias de participación más o menos permanente. Y quienes van a usar esos mecanismos a veces son más intensos entonces que otros. Y tenemos que preocuparnos entonces de cómo equilibrar esa intensidad en la participación para que sea verdaderamente representativa y sirva a los fines de una democracia representativa constitucional. Sobre la modernización del Estado es algo que yo también creo, presidente, que nos tenemos que referir en esta comisión, porque sistema de partidos, sistema electoral, van a ser temas que son más bien naturales y obvios, pero yo creo que estamos todos de acuerdo acá en que si no le damos mayor eficacia a la acción gubernamental, si no dotamos de ciertos grados de flexibilidad a la administración del Estado con los cuales hoy día a mí me parece que no cuenta, si no revisamos bien con pertinencia constitucional ciertas materias que hoy no permiten que el Estado dé soluciones oportunas a la ciudadanía, nos vamos a ver quedado cojos. Y entonces yo creo que todo aquello que tenga que ver con el buen gobierno, el buen servicio público, cómo los ciudadanos nos enfrentamos con el Estado es algo que nos tenemos que hacer cargo en los tantos epígrafes que vamos a tener en los capítulos que me imagino la mesa nos destinará para que sean parte de nuestra discusión. Yo solamente para terminar, señor presidente, me parece ver aquí no solo unidad de propósito, sino que por lo que he escuchado, bastantes coincidencias en el diagnóstico y de cómo podríamos abordarlo, y creo que eso es esperanzador para una comisión que en esta comisión experta, una subcomisión, tiene, yo creo, buena parte de la carga de trabajo en términos de las esperanzas. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces cuando hablamos de sistema político, sistema electoral, sistema de partidos,
las personas lo sienten súper ajeno. Pero si nosotros no nos preocupamos de contar con mecanismos eficientes que den gobernabilidad en estos tres ámbitos del sistema político, lo único que vamos a haber hecho es haber alejado a la ciudadanía y lo único que vamos a haber hecho es decirle que todas sus otras expectativas respecto de políticas públicas que deben ser discutidas en el Congreso van a tener que seguir esperando. Así que creo que tenemos una tremenda responsabilidad de hacer los ajustes necesarios, sustantivos y, como bien decía el presidente, que ojalá puedan entrar en aplicación con el respeto a la democracia, pero a la mayor brevedad. Muchas gracias. Tiene la palabra el comisionado Soto, don Sebastián. Muchas gracias, presidente. Saludo a la Secretaría, a los demás comisionados y comisionadas. Yo quiero partir también destacando las coincidencias que yo he podido encontrar con los demás que me han antecedido en el uso de la palabra. Creo que eso es una cuestión que debemos destacar, sobre todo porque en Chile venimos discutiendo sobre el régimen de gobierno por allá como desde 1834, si no antes, y está bien aquí encontrar algunas coincidencias después de una discusión intensa en los años anteriores, creo que vale la pena destacarlo. Coincido con usted, presidente, en la cuestión de la fragmentación, en la relevancia de los partidos políticos y sobre todo destaco esa idea de la necesidad de pensar normas que generarán cambios inmediatos y otras que seguirán el ciclo político, mirar nuestro desafío con eso en mente es relevante. Con la comisionada Antonia Rivas me quedo con una trilogía que ella menciona, de la cual yo coincido ciegamente, que es que nuestro sistema político está trabado, fraccionado y debilitado. Yo creo que esa forma de describirlo es correcta y me parece que ilumina bien el problema que tenemos entre nosotros. También la idea de cooperación y la idea de brindar a la ciudadanía una respuesta eficaz. Eso me lleva a coincidir con un tema que la comisionada Natalia González acaba de destacar, que nosotros debiéramos discutir con la misma intensidad que los otros temas más reglamentarios, como es la modernización del Estado, la idea de eficacia y flexibilidad, porque finalmente las reglas constitucionales van a aterrizar en un Estado que tiene que tener musculatura suficiente y capacidad para reaccionar. De lo contrario, hermosas reglas se hundirán y desaparecerán en una maraña burocrática que no tendrá respuesta. Por eso entonces la modernización del Estado es importante. Y con el comisionado Francisco Soto, yo destaco una cuestión que creo que tenemos que hacernos cargo, que es una cierta desconfianza que la Constitución de 1980 demostró hacia los partidos, que creo que hay que decirlo, es parte también de una vieja tradición de las derechas chilenas más corporativas, pero también hay que reconocerlo que a mi juicio está completamente superada, al menos hoy. Y por eso la convicción de la importancia de los partidos como instituciones fundamentales para mediar en la democracia, para, como bien dice el comisionado Francisco Soto, también para ser canalizadores de la participación, es decir, una participación mucho más institucional que simplemente una participación de intereses. Creo que yo coincido y confieso que en mi formación he ido persuadiéndome en esa línea. Pero yo no me quiero detener en estos puntos porque, como digo, me parece que hay un camino común. Tampoco quiero hablar del sistema de partidos, de participación ni del sistema electoral, porque, en fin, suscribo, como ya he dicho, lo que ya han señalado. A mí me gustaría proponer como diagnóstico una mirada que siga algo así como el criterio que nos propuso el Contralor ayer. A mí me pareció la extensa presentación y muy buena presentación del Contralor, varias veces llamó la atención sobre esta distancia que a veces hay entre la literalidad de la norma y la realidad de la aplicación y el ejercicio del poder. Muchas veces las prácticas se emancipan de las normas, y sea porque hay una mutación, sea porque simplemente hay un defecto en la aplicación o por cualquier otra razón, las constituciones mantienen cláusulas dormidas o simplemente llevan adelante prácticas políticas e incluso casi jurídicas que dejan a la norma al margen. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en 1891, cuando nos enfrentamos a un cambio de régimen político.
sin ni el más mínimo cambio constitucional, ¿no? Entonces, yo no sé si es que cuando se estudie la historia y se analice esta década y la década anterior, alguien va a decir, bueno, aquí también iba en camino un cambio de régimen sin modificación constitucional. Yo creo que nosotros tenemos que mirar el texto constitucional con los ojos de intentar acercar la práctica a lo que dice la norma. Y para eso entonces me quiero detener en cuestiones que creo son importantes, que van a ser los artículos y las disposiciones más concretas que nosotros vamos a tener que analizar para efectos de hacernos cargo de su literalidad y de su aplicación y de su eventual mutación, sea para coger la mutación o para intentar detenerla, ¿no? Y entonces quiero tocar algunos puntos. En primer lugar, el veto. El veto ha sido en la historia de Chile usado tímidamente, en palabras de Hamilton, que siempre Hamilton, padre fundador, no Hamilton, pensador chileno, ¿no? Usado tímidamente en la práctica constitucional durante todo el siglo XX y también durante el siglo XIX. Eso lo ha mostrado Carlos Huneeus, lo ha mostrado Valeria Palanza y otra serie de estudios. Pero el veto, que se ve tan poderoso, ha sufrido una mutación. ¿Y dónde está esa mutación? En la declaración de inadmisibilidad de los vetos por las ideas matrices. Una sentencia, a mi juicio, muy desafortunada del Tribunal Constitucional del año 2014, consolida una práctica que en los hechos le ha quitado al veto aquello que nosotros entendemos es un veto. El año 2021, una buena sentencia del Tribunal Constitucional intentó corregir aquello. Yo no sé con qué fuerza esa sentencia ha sido acogida por la práctica parlamentaria, pero en el veto, una fórmula importante del presidencialismo, nosotros vemos que hay algo que no está escrito que ha modificado sustancialmente su objetivo inicial. Escrito en 1893, el veto no es de 1980, es de 1893 en la fórmula que conocemos ahora. 2. La iniciativa exclusiva del presidente de la República. Otra herramienta que no sé si ha mutado o ha variado por interpretaciones defectuosas, pero esta idea tan común en las cámaras de la admisibilidad ética, finalmente lo que ha hecho es excluir o deteriorar severamente la posibilidad del presidente, del jefe de Estado, de administrar y proyectar la legislación en ciertas materias. Más allá del catálogo que se escriba, que puede ser más largo o más corto, cualquier catálogo se debe hacer cargo de que la práctica parlamentaria de los últimos años es una práctica que siente, piensa, ve la iniciativa exclusiva del presidente de la República de un modo distinto a como la diseñaron en 1943, como la ratificaron en 1970 y luego en 1980, y como había sido desde 1990 la práctica política. 3. Acusación constitucional. La acusación constitucional ha sufrido una mutación, en palabras del profesor Francisco Zúñiga, y hoy día se utiliza como un instrumento para la responsabilidad política y no para la responsabilidad constitucional. Y eso nosotros tenemos que al menos tener una reflexión en torno a ello. Una de mis sorpresas fue que la convención en eso no modificó o no se hizo cargo del problema. Y yo creo que aquí tenemos un tema que debemos abordar. ¿Por qué? Porque está bien escrita, no es muy distinto a lo que decía antes. Bueno, pero cómo la interpretamos y la aplicamos creo que es relevante para el diseño del sistema político. Las urgencias, 4. Yo creo que las urgencias es la mayor distancia que hay entre la norma y la realidad. Si uno le pasa el artículo 74 a cualquier chileno o extranjero, va a creer que todos los proyectos de ley se tramitan en máximo 30 días por Cámara. Y sabemos que ni un proyecto de ley, salvo muy específico, se tramitan en 30 días en cada Cámara. Entonces hay claramente efectos reales, que son efectos más bien reglamentarios de cómo se vota el proyecto de ley en la sala de la respectiva Cámara, y efectos irreales de las urgencias que nunca, desde 1925, han tenido su eficacia, que es los plazos. Y yo creo que nosotros también en eso debiéramos al menos sincerar esa realidad. No sé, presidente, si yo podría seguir mucho rato, pero creo que las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara también hay una distancia. Por ejemplo,
una de las atribuciones, que es la solicitud de oficios, es la menos ocupada por los parlamentarios. Los parlamentarios prefieren, en vez de invocar la atribución constitucional, invocar la atribución legal para solicitar información. E incluso a veces van por ley de transparencia, porque la ley de transparencia les parece más eficaz que la atribución constitucional fiscalizadora. Y entonces, en vez de ejercer esa atribución, lo que hacen es acudir a la ley de transparencia, que tiene mecanismos más eficaces a su juicio para fiscalizar. Es bien sorprendente, es decir, que las atribuciones fiscalizadoras, esa muy antigua en nuestro derecho, esté relativamente dormida. Y las comisiones de investigadores pasa lo mismo, yo no quiero pronunciarme sobre eso. Hay dos tesistas en este grupo, Leslie Sánchez y nuestro secretario general Luis Rojas, que han hecho sus tesis doctorales sobre esta materia, que yo creo que tienen mucho más que decir sobre esto, pero ciertamente ahí también hay una distancia entre la teoría y la práctica. Una más. No, un poquito más. Ya. Ley de presupuestos. Ley de presupuestos es la ley ómnibus por excelencia. Es decir, en esa ley entran muchas cosas. Desde el año 1972, el Tribunal Constitucional en su primer fallo dijo que no podían modificarse leyes permanentes. Pero quien abra cualquier página de la ley de presupuestos sabe que ahí se modifican leyes permanentes a través de la glosa. Entonces, y esa jurisprudencia que permaneció dormida durante cerca de 30 años o más, hace 5 o 6 años, volvió a renacer en el Tribunal Constitucional. Es decir que, lo digo así, la glosa que modifica el estatuto administrativo para efectos de la proporción entre plantas y contratas, que está en las leyes de presupuesto desde 1990 y algo en adelante, en teoría, a juicio del Tribunal Constitucional, no pudiera llevarse adelante. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos hacemos cargo de una cuestión tan precisa, pero que requiere atención, puesto que estamos discutiendo nuestro sistema político? Y mi impresión es que la ley de presupuesto, como en todas partes del mundo, es la gran ley ómnibus a través del cual no es malo que entren muchas materias, sobre todo en gobiernos breves. O lo digo de otra forma, no hay gobierno en los últimos, desde 1990 en adelante, que no haya utilizado la ley de presupuesto para adelantar sus políticas permanentes. Y todos conocemos ejemplos como ese. Yo creo que eso debemos hacernos cargo sobre eso. Quiero terminar, presidente, y ahora sí, con otras instituciones que están dormidas, o, en sus palabras, que son letra muerta. Por ejemplo, la potestad reglamentaria autónoma. Yo desafío que alguien me diga un decreto que se funda en la potestad reglamentaria autónoma. El único ejemplo que pone el profesor Carlos Carmona en sus apuntes es las comisiones asesoras. Pero por favor, si la potestad reglamentaria es solo eso, la autónoma, digo, bueno, nos queda mucho por discutir. Y así otras, ¿no? Pero creo que he intentado, con algo de especificidad, quizás demasiada, presidente, mostrar que cuando nos aproximemos a los duros artículos y letras de la Constitución, bueno, veamos también su aplicación para efectos de intentar acercar la teoría y la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Soto don Sebastián. Tiene la palabra el comisionado Osorio. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. En primer lugar, agradecer cada una de las intervenciones que se han realizado, porque, tal como se ha señalado anteriormente, existen muchas coincidencias sobre el diagnóstico de nuestro sistema político. Sin embargo, para ser lo más práctico posible, señor presidente, quisiera formular una pregunta. ¿Por qué queremos modificar o hacer ajustes al sistema político? Y creo que la razón es sencilla, porque el sistema político actual no está dando respuestas a las políticas públicas que la ciudadanía reclama. Y eso trae como consecuencia una deslegitimación del sistema político, deslegitimación del sistema de partidos, descreimiento y riesgos de populismo, de lado y lado. Entonces, cuando las personas vean el trabajo que se va a realizar tanto en la Comisión Experta como en el Consejo Constitucional, deben pensar el sistema político como un conjunto de procedimientos
que se utilizan los diversos poderes públicos, los diversos poderes del Estado, para poder poner en práctica un programa de gobierno o políticas públicas que afecten directamente la vida de los ciudadanos. Entonces, cuando estamos frente a un sistema político que está trabado, que está deslegitimado, la vida de los ciudadanos se hace más difícil. Y cuando pensamos en la crisis de los sistemas políticos en Chile, yo siempre trato de encontrar respuestas hacia atrás. Si alguna vez, ¿no es cierto?, nuestros antepasados han sufrido algo similar, y no puedo sino recordar el periodo del parlamentarismo, y particularmente de la deslegitimación del sistema político, de la incapacidad del Poder Ejecutivo de poner en práctica sus políticas públicas para que termine, ¿no es cierto?, con una destrucción del sistema de partidos políticos de esa época. No puedo sino recordar a un expresidente de la República que era como el rey del parlamentarismo, don Juan Luis Sanfuentes Ardonaegui, 1915-1920. Lo eligieron porque, como era el miembro del Partido Liberal Democrático, ¿no es cierto?, y que manejaba los distintos grupos parlamentarios, dijeron, bueno, lo elegimos a él para que él sea quien solucione el problema del sistema político. Cuando terminó el mandato le tiraban huevos cuando venía al Congreso a entregarle el mando al presidente Alessandri. Y esa destrucción del sistema trajo como consecuencia una crisis constitucional que arribó en una nueva constitución que precisamente miró al sistema político y trató de otorgar nuevas respuestas a este. Se estableció un régimen presidencialista que duró hasta 1973. Entonces, cuando debemos hacer un diagnóstico del sistema político, debemos saber fundamentalmente, señor presidente, cuáles son las características no solamente del sistema político actual, sino históricas de Chile. Y lo primero que debemos reconocer es que en Chile siempre ha existido el multipartidismo, siempre. Las distintas fuerzas sociales y políticas se han expresado en distintos partidos políticos que se han organizado y han participado en la comunidad democrática del país. Pero el multipartidismo no debe confundirse con la extrema fragmentación del sistema político. Cuando el multipartidismo deja de responder a ideas, a programas de gobierno, y comienza a responder a caudillos, a líderes o a intereses particulares. Hoy, tal como lo citó la comisionada González, la Cámara de Diputados tiene solamente en su seno 24 partidos políticos en formación o constituidos representados al interior de ella. Y francamente, eso es impresentable para la gestión del buen gobierno. Se ha intentado, a veces, más bien se ha caído en la tentación, señor presidente, de intentar como eliminar el sistema multipartidista y llegar a un bipartidismo. Muchas veces eso distintos autores le atribuyeron al sistema binominal. Y pese a la existencia de los pactos electorales y a un cierto, comillas, orden hasta el año 2015, no logró permear el sistema para generar un sistema de menos partidos. Es decir, la cultura política de Chile a veces puede más que las propias normas. Entonces debemos pensar un sistema político en relación al multipartidismo existente, pero sin que se transforme este multipartidismo en un sistema total y absolutamente fragmentado y por lo tanto ingobernable. Yo la verdad, señor presidente, por su intermedio, a veces pienso en los ministros de Secretaría General de la Presidencia y cómo deben sufrir, juntando más que ideas, personalidades para lograr la aprobación de un proyecto. Y eso no está bien en Chile y no está bien en cualquier sistema político. Cuando yo era alumno del profesor Zúñiga,
profesor Zúñiga me enseñó que el sistema electoral determina el sistema de partidos políticos. Y eso lo dice también Dieter Nolen y otros autores. Entonces, el pequeño detalle que a mucha gente puede no importarle, que es el sistema electoral, determina el sistema de partidos, y esto afecta directamente a la forma en que se toman las decisiones en el Congreso, a las relaciones que tiene el presidente de la República con el Congreso y finalmente a la calidad de las políticas públicas que recibe la ciudadanía. Ese pequeño detalle. Señor presidente, a veces tengo la fortuna de hacer clases de derecho electoral y coincido con el profesor Soto cuando dice que la Constitución del 80 reguló los partidos políticos desde la sospecha. No les reconoció una actividad que les propia, dice la actividad propia de los partidos políticos, pero no dice cuáles son las actividades de los partidos políticos. Y esa también regulación, lenta pero progresivamente, fue permeando en la sociedad en razón de esa sospecha. Y nosotros tenemos que comenzar a poner fin a esa sospecha. ¿Por qué? Porque a diferencia de los gremios o movimientos sociales que representan cierto tipo de intereses, los partidos políticos tienen la virtud de articular distintos intereses para formar programas y tener una visión de país que sea mucho más allá de aquellos intereses particulares. De ahí que creo que no podemos sino ir directamente a la normativa sobre partidos políticos y sistema electoral para empezar a construir ciertas soluciones para la modificación de nuestro sistema político. Pero eso no es suficiente, señor presidente. Creo también, y coincido con el profesor Soto, que hay que hacer una revisión pormenorizada de algunas instituciones que forman parte de nuestro sistema político. Cuando el profesor Soto habla de la iniciativa exclusiva del presidente de la República, no puedo dejar de pensar en la espuria iniciativa parlamentaria y que también trae como consecuencia el descrédito de los parlamentarios, cuando no pueden presentar proyectos de ley y comienzan estos problemas que describía el profesor Soto cuando hablaba de esta admisibilidad, ¿no es cierto?, ética de algunos proyectos de ley que evidentemente no debiesen pasar el trámite de admisibilidad en la mesa de la Cámara o el Senado, y que concuerdo plenamente. Es necesario, en mi opinión, señor presidente, hacer una profunda revisión tanto de las facultades del presidente de la República y del Congreso para dar salida a las trabas del presidencialismo actual, para que el presidente de la República pueda gobernar, para que la oposición pueda hacer una oposición constructiva, para que el Congreso Nacional pueda evacuar leyes y que la conversación que se dé en el seno del Congreso se dé en torno a ideas programáticas y no en torno a personalidades. Y ahí me acuerdo inmediatamente de la llamada disciplina parlamentaria, que algunos olvidan. Yo discrepo levemente en lo que dijo la comisionada González cuando señala como el inicio del problema el 2015. Yo creo que es antes. Es cuando se inicia lo que se llamó en la televisión el discolaje, y el desarme de los programas de los partidos políticos en razón de intereses tal vez mucho más particulares que el del colectivo de una organización política. Para no extenderme más, señor presidente, coincido plenamente con las ideas de modernización del Estado, de la administración y de su relación con los ciudadanos, pero aquí me voy a detener en una pequeña obsesión. Cuando el Estado dicta un acto administrativo terminal, los ciudadanos a veces no saben qué camino seguir cuando encuentran que dicho acto es contrario a derecho.
Y eso ha tenido como consecuencia muchas veces una hipertrofia del recurso de protección como manera también de poder reclamar los actos de la administración. Creo que parte de las soluciones del sistema político también dice en relación con la revisión de sus actos y particularmente el Poder Ejecutivo. Y creo, señor presidente, y aquí al menos me la juego derechamente, que debe existir un tribunal especializado en derecho administrativo que revise los actos de la administración. Con ello, para no aburrir, señor presidente, creo que he terminado. No, eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Osorio. Antes de pasar al tema de los invitados, quisiera solo hacer un pequeñísimo resumen de algunas cosas que fueron surgiendo, bastante novedosas, no en aras de reiterarlas, sino de proponer que podamos ir avanzando, ¿no es cierto?, en algunas materias. Voy a sumar un par de reflexiones previas que me surgieron a propósito de lo dicho por ustedes. En mi opinión, consideré muy interesante la aproximación del comisionado Osorio en orden a que tal vez el norte no es echar abajo el multipartidismo que permite intercambiar ideas, que permite que haya competencia, sino enfocarnos derechamente en los mecanismos para evitar la fragmentación política, particularmente en el Congreso, que no es lo mismo. Por supuesto que son temas que se tocan, pero es una muy buena aproximación. En lo personal consideré también muy interesante, me corrige comisionado Soto, la expresión que usó usted a propósito de la democracia directa a través de los partidos, para que pueda ser eficaz y eficiente. Yo creo que esa es una cuestión que, por lo menos de mi parte, me gustaría mucho en una próxima oportunidad que usted pudiese profundizarla, cosa que no sea letra muerta como en muchos países, que no se usa y cuando se ha usado ha sido la derogatoria de mandato que ha sido tan dramática. La invitación finalmente a que nada de lo que hagamos sea letra muerta. El tema de la urgencia era particularmente uno al cual yo me estaba refiriendo también. Juegos de palabra que en definitiva solo generan ingobernabilidad. Yo en lo personal, comisionado Soto, voy a hablar de observaciones y no de veto para poder ir poco a poco relegitimando una institución que cuando no se respetó a propósito de su admisibilidad generó graves crisis políticas. Uno de los momentos en los cuales menos se respetó el veto presidencial fue durante el gobierno del presidente Allende, mediante el cual, haciéndose un examen apartado de la Constitución sobre su admisibilidad, se le privó de una herramienta que, guste o no guste, él contaba conforme al ordenamiento constitucional de ese momento. La modernización del Estado. Y respecto a las comisiones investigadoras, yo solo quisiera decir que me imagino aquí nadie quiere limitar las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, pero por cierto yo creo que requieren una mirada más moderna. Nadie podría decir que las comisiones investigadoras del año 90, el año 91, fueron muy relevantes. Por supuesto que lo fueron, todos lo recordamos. Pero bien podríamos pensar ahora en el atraso que existe en las comisiones investigadoras en su informe. En el gobierno anterior se usaron más de 1000 horas legislativas en comisiones investigadoras. Entonces bien vale replantearse cómo las podemos potenciar, cómo las podemos mantener, sin que deriven en muchas ocasiones en un uso legislativo tal vez innecesario. Y respecto a su última aspiración, comisionado Osorio, respecto a los tribunales contenciosos administrativos, compartiendo la necesidad, yo creo que fue muy sabio que la mesa no hiciera tope de horarios con la comisión relativa a los órganos autónomos, porque sin duda ya lo van a estar también esperando con muchas ganas para que podamos exponer ese tan sentido anhelo. Así que cuente al menos conmigo también para empujar ese barco. Respecto a los invitados, se ofrece la palabra. Si alguno quisiera proponer alguna fórmula o forma de trabajo relativa a los invitados. Gracias, presidente.
la verdad es que yo no estaba preparado para esto, pero tal vez puede ser bueno que la dejamos llegar a la Secretaría o a usted mismo, dependiendo también de la propia planificación que vayamos teniendo como comisión. Algunos nombres, si es que es del caso, que puedan iluminar lo que también nosotros vayamos conversando. No sé si le parece esa fórmula. A mí me parece, si les parece. Solo para ver si entendí bien, estaríamos viendo como por bloques los temas, o sea, sistema político ahora, después forma de Estado, o como se llame en el índice. ¿Estoy bien con eso? O sea, la próxima sesión veríamos un diagnóstico junto con los invitados, o la próxima sesión tendríamos los invitados. Estoy pensando también para ver para cómo nos programamos y también para ver las propuestas de nombres de invitados, que podríamos poner una norma de que cada uno de nosotros invite a uno o a dos, y ahí. Sí, se está organizando, no sé si esta semana, un seminario de idea internacional que tienen toda una reflexión sobre el proceso anterior y un poco los desafíos que tiene este. A lo mejor alguno de esos invitados, Gabriel Negreto o alguien de esas que están, sí, podríamos a lo mejor coordinar. Presidente, una pregunta y algunas cuestiones como de los criterios para efectos de los invitados y también para los que nos están escuchando por streaming. A mí me parece razonable el planteamiento que hace la comisionada Rivas de ir discutiendo diagnósticos por bloques de temas. A lo mejor en esos diagnósticos podríamos ir insertando una sesión de invitados específicos para el bloque que hemos abordado, de ahí movernos al siguiente, compartir diagnósticos y los invitados, podría ser una alternativa. Ahora, respecto de los invitados, yo, como usted bien dijo, como el proceso de participación ciudadana se gatilla cuando está electo ya el Consejo Constitucional y comienza a funcionar, yo creo que nosotros también tenemos que dar ciertas señales a la ciudadanía de que nos interesa, obviamente, su opinión, pero también de que nosotros tenemos ciertos márgenes donde los podemos recibir y donde podemos actuar y donde no. Y en eso creo que tenemos un desafío como comisión de ver cómo vamos a fijar más o menos un criterio, pero también hacer presente que sin perjuicio que esa instancia es posterior y que no es nuestro espíritu ni nos anima a salirnos de las reglas. Como usted bien dijo, la Secretaría está disponible para recibir también opiniones muy valiosas que puedan venir desde la academia o desde otros mundos, así como también que en nuestra eventual lista de invitados con el criterio que definamos permita también, como tenemos conexión remota, que a lo mejor si hay algún profesor, por ejemplo, en regiones, pueda hacernos saber su opinión vía streaming. Eso, señor presidente. Muchas gracias. No, yo lo que intentaba plantear era una propuesta que consistiera, usted bien lo decía, en que veamos nuestros temas de nuestra competencia en materia de diagnóstico y eventuales soluciones en forma sucesiva, pero que pudiésemos ir intercalándolo con invitados, cosa que no queden postergadas las invitaciones y finalmente sean solo un saludo a la bandera. Entonces la franja de una comisión pudiésemos, dependiendo de cuántos invitados han confirmado, compartirla, ya sea una parte en invitados y otra en... y lo que yo sugería es que, siendo, bueno, todos los temas de nuestra competencia son muy relevantes, pero mi propuesta es que el jueves sigamos analizando las materias que hoy hemos tocado, ojalá profundizando en algunas ideas que nosotros fuimos recogiendo el uno del otro aquí. Desde luego, si hay propuestas de invitados para el próximo jueves y que puedan asistir, podemos destinarle una parte de esa franja horaria. Que en la sesión del otro martes veamos formas de Estado, probablemente martes y jueves. Y luego seguimos con el resto de los temas de nuestra competencia en un orden similar a ese. No sé si les parece. Y para agilizar el tema de las invitaciones, yo sugeriría que cada uno de ustedes proponga a quienes estime de aquí a mañana a última hora. Probablemente no va a haber muchos invitados que puedan asistir entonces a la sesión del jueves, pero si hubiese alguno que a ustedes les pareciera relevante y que puede asistir, pues bien, que lo haga saber.
Solo invitarlos a que se trate también de personas que conozcan no solo las materias constitucionales, sino las de nuestra competencia. Eso no, yo los invitaría a que tengamos eso en mente y, por supuesto, como decía la comisionada González, podrían desarrollarse esas conversaciones y esas exposiciones por Zoom, cosa que quien pueda asistir o quiera asistir desde las regiones pueda hacerlo. Presidente, mire, respecto de la posibilidad de que otras personas puedan participar de estas sesiones por vía electrónica, o sea, de manera no presencial, yo les pido que esperemos la interpretación que la mesa haga del reglamento respecto a esta materia, porque existen normas expresas sobre participación por vía electrónica, pero solo relativa a ustedes, a los comisionados. No dice nada respecto de terceros. Entonces, pero la mesa, yo entiendo que ya ha conversado usted esta materia, se están acercando, imagino, a una opinión. Tenemos un integrante de la mesa. pero la mesa nos hará llegar formalmente esa interpretación. Entonces, antes de implementar esto, es una cuestión muy que luego tendremos la opinión de la mesa. Entonces, señor secretario, hecha la aclaración, señor secretario, si les parece, mañana hacemos cada uno las propuestas de invitados y entonces lo más probable es que sea mejor que compartamos la franja horaria ya a partir del martes para invitados que la del mismo jueves, salvo que, no sé, tuviésemos algunos invitados confirmados y yo no tendré problema en que puedan exponer y en consecuencia haremos que el objeto de la citación sea seguir conociendo temas de nuestra competencia, cosa que podamos tener ese dinamismo para eventualmente destinar algo de la franja horaria a invitados o hacer las precisiones que usted estime, señor secretario, en la citación. No sé. La única duda respecto a los invitados es si pueden participar por vía electrónica, ¿no? Eso es claro. Sí, perfecto. No hay duda respecto a eso. En eso quedamos a la espera entonces de la mesa que nos representa. ¿Algo más? Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.